Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Vamos a continuar una vez más con los temas de Apocalipsis, pero antes de hacerlo vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, una vez más venimos delante de su presencia, Padre, para pedir la bendición de su Espíritu, como usted lo ha prometido en su palabra, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, su presencia estará ahí. Le pedimos, Padre, su ayuda, le pedimos que bendiga a todos sus hijos en la faz de la tierra, especialmente a aquellos que van llevando este mensaje de salvación a todos los rincones. Le rogamos su Espíritu Santo, sus ángeles nos acompañen y cada uno de nosotros podamos recibir la bendición de su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con los temas de las iglesias. Ya hablamos de la iglesia de Éfeso y hablamos de la iglesia de Esmirna, y hoy nos toca hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Ya dijimos que estas iglesias, 7 iglesias, representan el periodo de la historia del cristianismo desde el tiempo de los apóstoles hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que será la última iglesia de la Odisea. Entonces vamos a repasar ahora lo que nos dice la palabra sobre el periodo de tiempo que ocupó la iglesia en el tiempo de Pérgamo. Y en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12 en adelante, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 12 hasta el 17. Muy bien. Entonces aquí tenemos un mensaje, hermanos, donde tenemos algunas características muy fuertes en cuanto al desarrollo de esta iglesia de Pérgamo. Ustedes recordarán que en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, tenía 2 reproches que el Señor le hizo a esta iglesia. El primer reproche era que había dejado su primer amor, y estamos hablando del tiempo de los apóstoles. Ya la iglesia en ese tiempo, miembros de la iglesia, ya habían dejado su primer amor. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Lo que sucedió es que empezaron a verse faltas los unos a los otros y se perdió el amor. Y también dice: recuerda de dónde has caído. La iglesia estaba también en un estado caído en el tiempo de los apóstoles. Entonces ya comenzaba a haber algo ahí no muy bueno. En el segundo periodo de Esmirna, vemos que ahí no hubo ningún reproche para el pueblo de Dios en ese periodo. Todo lo contrario,
dice el Señor que el periodo de Esmirna era un periodo donde la iglesia era pobre, pero el Señor dijo, pero tú eres rico. O sea, en general la iglesia estaba rico en espiritualidad, porque cuando hay persecución, la gente se arrima más a Dios, se apega más a la palabra de Dios. Entonces, ahora noten acá el contraste que tenemos con la iglesia de Pérgamo. Aquí encontramos que el Señor conoce las obras de la iglesia de Pérgamo y dice que está donde mora o está el trono de Satanás. ¡Wow! Eso está muy fuerte. Entonces, queremos saber a qué se refiere la palabra sobre el trono de Satanás y donde mora Satanás. Y quisiéramos decir muchas cosas, pero la verdad no da el tiempo. Primeramente, hermanos, Pérgamo fue una ciudad con, vamos a decir, con mucho prestigio, porque ahí sucedió algo muy interesante que tiene que ver con el comienzo del trono de Satanás. Ustedes recuerdan que Ciro conquistó Babilonia. Cuando Ciro conquistó Babilonia, los sacerdotes de Babilonia se fueron para Pérgamo. Y ahí en Pérgamo ellos se establecieron y ellos ahí continuaron con sus doctrinas babilónicas. Entonces ahí ya podemos ver que ya hay algo ahí malévolo. Desde el momento en que los sacerdotes de Babilonia se establecen, después de que Ciro conquiste Babilonia, se establezcan en Pérgamo, ya hay algo diabólico. También, vamos a ver, no quiere responder esto. También quiero recordarles, hermanos, que de acuerdo a la imagen de Daniel que soñó el rey Nabucodonosor, aquella estatua, en el tiempo de Pérgamo, nosotros ya estamos en la parte baja de la estatua que representa Roma. Ya Roma, la Roma imperial, la Roma de los Césares, cayó en el año 477 de nuestra era. Pero en Daniel, capítulo 7, nos dice que surge otro poder de Roma. Surge entre los cuernos, dice que miraba un cuerno pequeño. Este ya representa una fase diferente de Roma. Ya no representa la Roma de los Césares, ya no representa la Roma imperial, ahora representa la Roma papal. Y recuerden lo que leímos, ¿ok? Que Pérgamo se encuentra donde mora Satanás y donde está el trono de Satanás. Dice aquí, comentario bíblico adventista, página 86, el significado del nombre de Pérgamo es incierto, pero parece provenir de ciudadela o acrópolis. El estado característico de la iglesia durante el periodo de Pérgamo fue de ensalzamiento. No pierdan de mente esa palabra. El estado característico de esta iglesia es ensalzamiento. Después de ser considerada como una secta proscrita y perseguida, surgió a la popularidad y al poder. Recuerdan que vimos que la iglesia de Esmirna pasó 250 años de persecución, donde el cristianismo estaba prohibido, porque la Roma imperial, que dominaba todo el mundo conocido de aquel tiempo, tenía todos sus dioses paganos y le permitía que adoraran a sus dioses paganos, pero entre esas deidades, el emperador era un dios que la gente también tenía que adorar.
La tradición era que a él se le ofrecía incienso. Y entonces, aquí ya pasamos de ser una iglesia perseguida, proscrita, a una iglesia popular, y donde ahora entra a los palacios y entra a las cortes, y ahora es la reina del imperio. Pero encontré algo interesante, hermanos, tratando de encontrar qué significaba Pérgamo. Buscando por ahí, encontré en algún lugar que ya no supe dónde, de tanto andar busqué, encontré que decía algo así como que Pérgamo como que significaba matrimonio. Yo dije, ¿matrimonio? Y entonces me vino a la mente de buscar cómo se escribe Pérgamo en el idioma original, es decir, en el griego. Y pues como tal, usted presenta la imagen, Hedy, por favor. Entonces, pues miré Pérgamo, pero entonces como miré matrimonio, y dije, ¿dónde encuentro en la palabra de Dios la palabra matrimonio en el Nuevo Testamento? Me puse a pensar y busqué en mi Biblia, en mi propia Biblia, aquí tengo un diccionario, busqué la palabra matrimonio y la encontré en Hebreos capítulo 13, versículo 4, donde dice, honroso es para todos el matrimonio. Y encontré, hermanos, que la palabra matrimonio se escribe gamos, como lo ven ahí. ¿No tienes la imagen, Hedy? ¿Ven la parte de abajo donde dice matrimonio? En griego dice ahí gamos. Y si ven la parte de arriba donde dice Pérgamo, las últimas 4 palabras dicen gamos también, Pérgamo, pérgamos. Y matrimonio es gamos. O sea, su derivado de matrimonio viene de Pérgamo, gamo. Entonces, dije, ¿tendrá algo que ver esto? ¿Pérgamo con matrimonio? Y encuentro que sí. ¿Saben qué es lo que sucedió, hermanos? Es que la iglesia, el pueblo de Dios, se matrimonió, se casó con el paganismo. Se unió la iglesia con el mundo, haciendo una unión ilícita, un matrimonio ilícito. Entonces, Pérgamo y matrimonio sí tienen mucho en común. La iglesia de Pérgamo en este periodo se unió con el mundo. Por eso se hizo popular. Comentario bíblico adventista, capítulo 2, dice, el periodo de la historia de la iglesia correspondiente a Pérgamo puede considerarse que comienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia en el año 313 después de Cristo, en el de su aparente conversión en el 323 y termina en 538. ¿Les suena esa fecha, 538? Si no se les viene a la mente, ahorita lo vamos a recordar. Durante ese periodo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política de Europa occidental. Y Satanás estableció su trono dentro de la iglesia cristiana. El papado era y es una combinación maestra de paganismo con cristianismo. Este periodo bien puede llamarse la era de la popularidad. Entonces, vamos a detenernos un poquito en esta nota. Constantino favoreció la causa del cristianismo porque supuestamente se convierte al cristianismo. Hermanos, Constantino, ustedes pueden leer mucho de Constantino en la historia porque realmente tiene mucho que ver en la historia del cristianismo. De hecho, Constantino es el que
¿cómo lo diríamos? El que establece en el reino de Roma a la Iglesia Católica. Es en el tiempo de Constantino cuando la Iglesia Católica toma su autoridad como la religión del Imperio de Roma y desde entonces la religión del mundo, la religión que representa al cristianismo desde el año 313 en adelante. Pero no también que dice su aparente conversión. Constantino, hermanos, nunca fue un verdadero cristiano. Este emperador, aunque sí dio la libertad para que los cristianos pudieran ellos ejercer su libertad, él supuestamente se convirtió, pero fue bautizado hasta el año 337 cuando estaba por morir. La pregunta, ¿saben por qué se bautizó hasta el último? Hay algo muy interesante. Se bautizó este emperador hasta el último porque un emperador se le rendían homenajes de divinidad. Y si él se bautizaba antes, perdería ese privilegio. ¿Entiende el asunto? Entonces, claro, quería ser que lo trataran como un dios. Entonces, hasta la hora de su muerte, él se bautiza como cristiano. Y en toda la historia vemos que hay una combinación de cristianismo y paganismo mezclado. Y entonces vemos que el año 538 es una fecha donde, vamos a ver la siguiente imagen, el emperador Justiniano dio un decreto en el que él reconoce al Papa o al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Déjenme decirles algo, hermano. El obispo de Roma siempre tomó el título de Papa, pero no pasaba de ahí. El obispo de Roma es el Papa, mientras que el obispo de Jerusalén era el patriarca de Jerusalén, el obispo de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla, el obispo de Egipto, el patriarca de Egipto, etc. El obispo de Roma tomó el título de Papa y de ahí él fue subiendo de nivel. Y Constantino en el año 538 declara él que él es la cabeza de todas las santas iglesias y verdadero y eficaz corrector de herejías. Esto sucedió en el año 538. Ahora ustedes ya saben la profecía que nos habla que surgiría un poder político religioso que iba a dominar el mundo por 1260 años. Entonces, del año 538 hasta 1798, tenemos que este poder dominó totalmente el mundo, el poder político religioso, llamadose el Imperio Sacrosanto, ¿no?, de Roma. Dice, vamos a hablar primero un poquito de historia y luego vamos a entrar un poco más a la Biblia. En los primeros años del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano estaba dividido entre 4 coemperadores que debían reinar en conformidad, o sea, al menos en teoría. 2 emperadores se repartían el vasto imperio de Oriente y otros 2 la zona de Occidente. Este es Licinio y Constantino. Había un quinto que había usurpado la púrpura imperial y gobernaba sobre Italia. Su nombre era Magencio. Territorio que le correspondía a Constantino y que estaba dispuesto a recuperar tal y como adelantábamos en el resumen. De esta manera, en la primavera, noten bien esto, en la primavera del año 312 después de Cristo, los auspicios militares eran de todo menos prometedores para Constantino. Magencio
ya había salido indemne de 2 tentativas, o es decir, victorioso, de 2 tentativas de sitio, una del emperador Severo y otra de Galerio. Y de modo que tenía la mayoría de sus soldados estacionados en Roma y cerca de ella, sobre todo en Aquilea, Verona, Sura y Turín, 4 ciudades donde tenía sus tropas ahí, contando con unos 100,000 hombres. Constantino, por su parte, no parece que apostara en un primer momento por la ayuda del Dios cristiano, sino más bien por 2 factores de estrategia militar: la velocidad de sus movimientos de tropas, que eran unos 40,000, y el efecto sorpresa. Entonces, tenemos aquí, dame la siguiente imagen, Hedy, por favor. Tenemos aquí que el imperio de Roma estaba dividido en 4 emperadores. Diocleciano, el que está en su parte derecha, la parte de arriba, es el emperador que tenía todo el imperio. Pero para darle solidez al imperio, porque no duraban mucho los emperadores, porque en cuanto algo no le agradaba a los soldados, a las tropas, cambiaban, asesinaban a este emperador y subía otro emperador. Entonces Diocleciano, para darle solidez al imperio, él invita a Maximiano, el que está en la parte de izquierda, para compartir el reino. Entonces el reino se dividió en 2. Diocleciano tenía todo el imperio del oriente y Maximiano el del occidente. Pero después invitó o trajo a otros 2 emperadores, a Constantio y a Galerio. Estos 2 tenían el título de César, mientras que Diocleciano y Maximiano tenían el título de Augusto, es decir, eran de más jerarquía, ¿no? Y en el momento que si Diocleciano o Maximiano moría, uno de estos, que eran Césares, podía tomar el título de Augusto. Bien, entonces se divide el imperio en 4 territorios, todo el imperio se lo dividen. Pero en el tiempo en que ya Constancio era el padre de Constantino, ¿okay? En el tiempo ya en que Constantino ya tiene el lugar como emperador, Augusto y Galerio y Licinio, Maximiano, había un quinto, dijo la nota, que era Magencio. Este había agarrado parte del territorio. Dame la siguiente imagen, Hedy. Este había usurpado cierto territorio en Italia. Entonces, Constantino preparó sus tropas. El obispo de Roma le mandó una carta que viniera a defenderlo, por así decirlo. Constantino va a Roma con sus 40 soldados, 40,000 soldados. Recuerden que Magencio tenía 100,000. Pero la ventaja que tenía es que dice que era veloz y sorpresivo, ¿no? Pero antes de ir, aquí entra lo interesante, hermanos. Antes de ir a esta guerra, hay una supuesta visión que tuvo Constantino. Y ustedes, cuando vayan a ver algo de la historia de Constantino y de este periodo, es algo que resalta muchísimo. La visión o el sueño del emperador Constantino. Y el emperador Constantino se supone que vio así como una imagen en el cielo donde se le aparecía una cruz con las letras que decían "In hoc signo vincis", con este signo vencerás, y era la cruz. Dice acá,
Centrémonos a continuación nuestro discurso en el sueño o visión que tuvo Constantino. La noche anterior a la victoria que tuvo contra Magencio en el puente Milvio, y que llevaron a colocar el monograma de Cristo como estandarte victorioso en los escudos del ejército. ¿Se acuerdan ustedes que los ejércitos romanos llegaban y clavaban sus estandartes? Por ejemplo, en el año 70, cuando Tito rodeó Jerusalén y la profecía decía: cuando veas la abominación asoladora que está en el lugar santo, los que estén en los montes huyan. Llegaban los romanos y clavaban sus estandartes, ¡pum! ¡Pum! Y sus estandartes tenían en la parte de arriba el águila romana. Pues ahora esa águila romana fue cambiada por por la cruz, ¿sí? Que le llaman el monograma, o ¿cómo dijo? Sí, dice acá entonces, la parte roja: el sueño o la visión que tuvo Constantino la noche anterior a la victoria del puente Milvio, y que le llevaron a colocar el monograma de Cristo como estandarte victorioso en los escudos de su ejército, según nos han transmitido los antiguos autores cristianos, Eusebio de Cesarea y Lactancio, mencionan, pongan atención hermano lo que le voy a decir aquí ahorita, mencionan que en un momento imposible de precisar, según Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, hermanos, es el primer escritor o el primer historiador cristiano. Es el primerito, es el que tiene toda la historia del cristianismo. Pero él dice que en un momento imposible de precisar, según Eusebio, o bien durante la noche anterior a la batalla del puente Milvio, según Lactancio, contemporáneo de él también, Constantino experimentó un sueño, visión, que lo habría incitado a emprender junto a sus tropas y bajo la protección del Dios cristiano los enfrentamientos militares contra Magencio. Entonces se supone que Constantino vio esta visión donde vio esta cruz con las letras que decía in hoc signo vincis, que en este signo vencerás. Muchos autores entienden que este símbolo como un cristograma formado por las letras griegas chi y rho, primeras letras del nombre de Cristo. Si lo ven ahí, entonces ahí está como chi o ji, que es la X, y rho es la P, son las primeras letras del nombre de Cristo en el griego. Y bueno, ahí se miraba el sello, cómo era esa, entonces esa estaba en su estandarte. Y dame la siguiente imagen. Aquí la siguiente imagen, esta imagen aparece en el Vaticano y es la supuesta visión o sueño que tuvo Constantino. Ahora, para muchos, Constantino, especialmente para las iglesias ortodoxas, Constantino es un santo. Pero no tiene nada de santo Constantino ni nada de cristiano, porque en una de sus batallas, cuando los soldados dieron gloria a su general, que era su hijo primogénito, Constantino se llenó de celos y lo mandó matar. Mató a su primer hijo. Y no solamente a su primer hijo, mató a su esposa de 20 años. Entonces, si vemos la siguiente imagen, Gedi, en la siguiente imagen vemos otra imagen, algo así de este supuesto sueño o visión que él tuvo. En la parte de arriba dice en tota nica, es decir, están en letras griegas, y en la parte de abajo en hoc signo vincis,
Entonces ahí tenemos lo mismo, ¿no? Que con este símbolo vas a vencer, y se supone que marcó los escudos de sus soldados con el signo de la cruz, y fue a esta guerra y venció. Muy bien. Ahora, sabemos que Constantino dio un decreto donde declaraba ahora a la iglesia cristiana que había sido prohibida, que era perseguida, ahora les dio libertad. Y las partes rojas que tengo ahí y la parte azul, dame la siguiente imagen, Hedy. Esta es una parte del edicto que encontré por ahí en algún libro. Es una parte del edicto y está en inglés, pues no necesito leerlo, pero subrayé esas partes rojas y las traduje en la siguiente nota. Pásame la siguiente nota, Hedy. Y dice más o menos así: por tanto yo, Constantino Augusto, y yo, Licinio Augusto, que ahora tenían ellos todo el imperio, viniendo bajo favorable auspicio a Milán, en Italia, hemos resuelto comunicar más completo a vuestro cuidado y diligencia para que ustedes conozcan que nosotros hemos garantizado permitir completa libertad a los cristianos y a observar su propio modo de adorar. Aquí dio libertad ahora al cristianismo, pero en este decreto no solamente era para los cristianos, era para todos, para todo el imperio romano, que todos podían adorar a sus dioses de acuerdo, vamos a decir, a los dictados de su conciencia. Y sigue, ahora vamos a entrar. Déjenme mencionarles algo que está en la historia, hermanos. Cuando Constantino dio este edicto, el cristianismo estaba dividido. Como hoy día, siempre ha habido, en todo tiempo, hermanos, siempre ha habido diferentes grupos, siempre. Y aquí no era la excepción, había diferentes grupos. Entonces, cuando él dio su decreto de libertad de conciencia para adorar a los cristianos, él en el decreto dijo que las propiedades y todo lo que había sido confiscado a los cristianos del tiempo de Esmirna, que era la iglesia perseguida, en ese tiempo destruyeron y decomisaron propiedades al cristianismo. Entonces ahora este decreto decía que se les tenía que regresar estas propiedades, y ahora comenzó la controversia: ¿a quién representa el cristianismo? De los diferentes grupos que había, porque había diferentes grupos. Entonces ahora todos estaban reclamando: nos pertenecen a nosotros porque nosotros representamos el cristianismo. Hasta que Constantino tuvo que dar otro decreto, y en ese decreto ya fue el explícito y dijo la Iglesia Católica. Entonces ya las propiedades pasaron a la Iglesia Católica. Todo lo que fue confiscado pasó a la Iglesia Católica porque fue reconocida como representando al cristianismo. Entonces ahora, recuerden, hermanos, la iglesia de Éfeso decía, el primer periodo de la iglesia apostólica, que era la iglesia de Éfeso, decía: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Y dice: estaba en un estado también caído. Dice, capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, le dice a la iglesia de Éfesos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ya aquí ya nos estaba hablando de una caída. Ahora, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo del tiempo de Éfeso. Recuerdan, hermanos, el apóstol Pablo fue el que estableció las iglesias en todo el Asia Menor. Y en el primer tiempo en el tiempo de la iglesia de Éfeso, ya dijimos que
Juan estuvo en Éfeso también, pero Pablo había establecido estas iglesias y las visitó en diferentes periodos de tiempo. En su última visita a Éfeso, noten bien lo que dice Hechos, versículo 20, versículo 17. Está en las notas, en la siguiente imagen. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo, en Mileto, que está muy cerquita a Éfeso, mandó llamar a los ancianos porque tenía algo que comunicarles. En Hechos 20:22 dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Recuerdan, hermanos, que la semana pasada estábamos hablando que cuando él llegó a Jerusalén, los hermanos Jacobo y los apóstoles le dijeron: hermano Pablo, mira cuántos judíos hay, cuántos miles de judíos hay que se han convertido. Se van a dar cuenta de que estás aquí y te aconsejamos que vayas a Jerusalén, tomes estos hermanos que están contigo, que han hecho voto de consagración, y ve para que se den cuenta que no hay nada. Fue un mal consejo. Y ahí el resultado fue que lo vieron los judíos, dijeron: este ha profanado el templo. Tuvo que venir el centurión, lo quitó de sus manos, lo llevaron a la cárcel, apeló a Roma. Y entonces él está diciendo aquí: no sé qué es lo que me va a esperar allá. Y el versículo 25 dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, en quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ya el apóstol Pablo ya sabía que algo iba a suceder cuando fuera a Jerusalén, pero no sabía que era que los hermanos lo iban a mandar por así decirlo, a la condenación, con un mal consejo, presentándose ahí a Jerusalén, al templo, y eso lo llevó a que hubiera unas acusaciones contra él, que lo llevaron hasta Roma, donde fue decapitado por Nerón, emperador Nerón. Pero él dice así: porque yo sé, noten bien lo que dice, aquí está lo interesante, porque yo sé que después de mi partida, en medio de vosotros lobos rapaces entrarán. Aquí ya creo que no se grabó bien esto. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten bien, él llamó a los líderes de la iglesia, los ancianos. Y él les está diciendo: de vosotros mismos, de los dirigentes. No era de los miembros comunes, no, era de los dirigentes. Se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, pero los iban a llevar hacia sí mismos. Ahora, en vez de que los ancianos, en vez de que estos ministros del Señor enviaran a los creyentes, los dirigieran hacia el Señor Jesús, ahora los dirigieron hacia sí mismos. Esto es bien importante, porque para allá vamos con la cuestión del trono de Satanás. Ahora los dirigen hacia mismos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Uno puede hablar cosas perversas por falta de buen juicio, sin ninguna mala intención, pero los que aquí se mencionan lo hacen intencionalmente para atraer discípulos hacia ellos mismos en vez de llevarlos al Señor. Tienen que pervertir la verdad para conseguir este fin. Estos se convertirán, ahora note bien, la nota como la tengo ahí. Estos que atraen discípulos hacia ellos mismos, tienen que convertirse ahora en ellos, declararse que son santos, que son intercesores, que son confesores, y se exaltan a sí mismos y se magnifican.
y toman el lugar que le corresponde solo a Dios. Entonces, al atraer discípulos hacia sí mismos, ellos ya buscan la adoración, la exaltación a ellos mismos, que la gente los reconozcan como, uy, se postran, le besen la mano y les den títulos que solamente pertenecen a Dios. Aquí en esta imagen de este mapa solamente lo saqué para que vean donde está Mileto, donde él congregó a los ancianos. A un ladito está Éfeso. Entonces, nomás para que vean qué tan cerca estaba ahí, y vamos a la siguiente nota. Ahora, dice que estos dirigentes iban a hablar cosas perversas. En Éfeso dice que ya había una caída. Y vean ahora lo que está sucediendo en el tiempo de los apóstoles. En Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo 2:16. Entonces aquí encontramos a dos hermanos que se llamaba uno Himeneo y el otro Fileto, que empezaron a enseñar que la resurrección ya se había dado, y trastornaron la fe de muchos hermanos, ¿no? Como hoy día vienen por ahí grupitos y se lo llevan, ¿no? Ya sabemos, ¿no? O sea, son cosas que suceden en el cristianismo. Entonces, ahí vemos lo mismo, ¿no? Ahora se cansaron de la enseñanza tan sencilla y clara, y ahora buscaban en esta caída nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas doctrinas. Ya estaban cansados de las doctrinas sencillas. Trajeron, no, hermano, la resurrección ya pasó. Primera de Corintios 15:12. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahora, aquí era otro grupo que estaba diciendo que no existe la resurrección. Unos decían la resurrección ya pasó, y otros no existe resurrección. Bueno, ahora veamos la experiencia del apóstol Juan. En la tercera epístola de Juan, el capítulo 9, el versículo 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual gusta tener el primer lugar entre ellos, entre los hermanos, no nos recibe. Al apóstol Juan y sus acompañantes. En algún lugar, el obispo que se llamaba Diótrefes, o el hermano, el director, el encargado de esta iglesia, iba a Juan y no lo recibía. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, ¿qué hace? Se los prohíbe, y ¿los qué? Los expulsa y los corre de la iglesia. En otras palabras, está la iglesia bien, y viene el hermano Juan. No. Aquí no van a entrar. Hermano, bueno, se fue
va a predicar en la casa del hermano Heriberto, vamos allá. Y venían los hermanos a escuchar al hermano Juan, al apóstol Juan, y aquellos que iban, los cortaban. Tienen derecho. Así estaban las cosas en el tiempo de los apóstoles. Entonces estamos hablando de una caída. Muy bien. Vamos a ver lo que sigue diciendo ahora Pablo. Cuando está en la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo les dijo en 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 17, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí el apóstol Pablo está corrigiendo el mal entendimiento que tenían sobre la cuestión de la resurrección, y les está diciendo que el Señor vendría pronto. Incluso él se pone como aquellos que estarían vivos cuando el Señor viniera. Pero esta carta la malinterpretaron los hermanos de Tesalónica. Vamos a ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 a 8 cómo la transgiversaron. Entonces los vuelve a corregir el apóstol Pablo. Dice: hermanos, con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra unión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Es decir, es que tuve una visión, hermano, tuve un sueño, el Espíritu me reveló. No os dejes de engañar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, porque falsificaron cartas como que venían del apóstol Pablo, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Noten bien, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. En inglés, la palabra antes que venga la apostasía, usa la palabra que se usa en Efeso, caída, antes de que venga la caída. O sea, la iglesia va a caer. Entonces aquí dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta. Aquí la palabra se levanta, en la versión de inglés, la King James, dice se exalta. ¿Recuerdan, hermanos, que leímos que el periodo o la característica de la iglesia de Pérgamo es exaltación? Entonces aquí nos está diciendo que se manifestaría el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se iba a exaltar a sí mismo. Y en Daniel dice que se iba a magnificar a sí mismo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo les hablaba a los hermanos de Tesalónica, les presentó las profecías del libro de Daniel, donde habla este cuerno pequeño. Esto es lo que él les estaba hablando. Entonces el apóstol Pablo, estudiando el libro de Daniel, sabía que tenía que venir surgir el cuerno pequeño que se iba a exaltar a sí mismo, a traer discípulos hacia sí mismo.
¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros que os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahorita vamos a ver qué significa esto a través de notas de Espíritu y Profecía. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Veamos la siguiente nota. Salmo 7:14. He aquí el impío concibió maldad. Note qué significativo es este salmo. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. El misterio de iniquidad se preñó y dio a luz engaño. Una vez que surgió este misterio de iniquidad, engañó al pueblo de Dios. Engañó a los creyentes, atrayéndolos a sí mismos, exaltándose a sí mismo, como estamos viendo aquí, que dijo Pablo, se iba a exaltar a sí mismo. Salmo 94:20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntará contigo el trono, el misterio de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley, hermano? ¿Cuál sería la respuesta? No. Mas sin embargo lo hizo. Conflicto de los siglos, página 53. Noten qué interesante está esta nota. Permítame. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo, recuerdan que dijimos que Pérgamo significa matrimonio, porque el cristianismo se unió con el paganismo. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transición fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución, y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Como cesó la persecución, entonces ahora se le dieron favores a la iglesia, se le restituyeron todas las
posesiones que tenían, se les dieron puestos en las cortes, ahora se exaltaron a sí mismos, ¿no? Dejaron a un lado la sencillez y el paganismo es el que salió triunfando. En vez de que los paganos se convirtieran al cristianismo, el cristianismo se convirtió al paganismo. Y ahí encontramos un montón de cosas, de que el agua bendita y la adoración a las imágenes y infinidad de doctrinas que tenía el paganismo se incorporaron al cristianismo. Entonces, dice acá, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y exalzándose a sí mismo como Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Lo usurpó a Adán. Y desde entonces Satanás tomó el dominio de este mundo y de la conciencia de aquellos que se decían ser cristianos. Los dominó, como quiso dominar al Señor Jesús en el desierto cuando se le apareció, le dijo, si tú me adoras, yo te entrego todos los reinos del mundo, pero póstrate y adórame. El Señor Jesús le dijo, vete Satanás, a Señor tu Dios adorarás. Pero, ¿qué sucede si esta propuesta se lo hace a los líderes de la iglesia? ¿Lo aceptarían? Sí, aquí no está diciendo que lo aceptaron. ¿Aceptaron lo que Satanás les ofreció para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad? En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia por el emperador Justiniano, ya lo dijimos. El paganismo había dejado el lugar al papado. Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Ahí está, la Biblia lo dice. No lo dice la historia, lo dice la Biblia. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Y ahí lo vemos. Así es. Una vez que Constantino, el emperador Constantino, se unió con los cristianos y se unió con los paganos, que realmente él era pagano, dice que el 7 de marzo del año 321, después de Jesucristo, dio una ley el día de descanso y era así como sigue: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Noten bien esto, es importante. La ley del día de descanso del 7 de marzo del año 321 de Constantino está ordenando que no se profane el día venerable del día del sol, pero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Entonces, hermanos, aquí es muy importante
que cuando Constantino en el año 325 introduce la primer ley dominical, que nosotros llamamos así, no es una ley dominical como tal, porque él nunca dijo Deis Dominis, ni tampoco dijo Shabbat. Esta ley no tenía nada que ver con el Shabbat o con el sábado, y no tenía nada que ver con el domingo. Deis Dominis, no tenía nada que ver con esos 2 días. Era el venerable día del sol. Pero estaba de acuerdo con la apostasía de la iglesia, que había adoptado ya el primer día como un día festivo, y del sábado los cristianos apóstatas de ese tiempo, los obispos, habían hecho del sábado algo maligno. ¿Saben qué hicieron del sábado? Lo declararon día de ayuno. Así que cuando venía el sábado, es día de ayuno. Hicieron un día, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos? Un día no era agradable. Hicieron el sábado un día no agradable. Y el domingo, Deis Domini, lo hicieron día de fiesta. Así que cuando venía el domingo, ¡qué alegría! Y después dijeron, lo vamos a guardar para el que el día del Señor resucitó el primer día de la semana, el domingo. Salmo 94, 20 otra vez dice, se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley. Entonces Constantino introduce la primera ley, pero honrando al Dios Sol, lo cual los paganos estaban contentos. De tal manera que la ley era aplicable a todos los adoradores de Hércules, Apolos, Mitras y cristianos. Se acomodó para todos. Y esa era la política de Constantino. Constantino solamente usó el cristianismo con fines políticos para plantarse en el reino y dominar todas las conciencias. Y aquí tenemos la ley tal y como está originalmente, y la parte de abajo, deje ver el párrafo del medio. Bueno, dice, el edicto requería reposar el venerable día del sol, prohibiendo la profanación no del Shabbat o del Deis Dominis, pero bajo el astrológico día pagano Deis Solis. Y aquí vemos, cuando el emperador Constantino dio esta ley, Imperator Constantinus Augustus omnes judicis, y la parte roja dice, venerabili Deis Solis quinquam, en el venerable día del sol. Esa fue su primer ley. Entonces vemos que no era una ley cristiana, era una ley pagana, pero igual se acomodaba a la apostasía del cristianismo de aquellos tiempos, y se adopta como el día del Señor. Otra ley que se introdujo para exaltar el primer día de la semana fue el día de la Pascua, la cena del Señor. Recuerdan, hermanos, en Éxodo capítulo 12, si ustedes ven Éxodo capítulo 12, ahí está instituida el día de la Pascua, que como se le dio a Moisés. Y ahí dice que el día 14 de Nisan o el día 14 de Abib, que es el primer mes judío, se debía de celebrar la Pascua. Entonces, cada vez que venía el 14 de Nisan o 14 de Abib, el primer mes de judío, los judíos celebraban la Pascua, no importa en qué día cayera. Y celebraban la Pascua. Bien. En este tiempo de Pérgamo, el obispo de Roma
dio una orden. Pero déjenme leerles esta nota. Dice: los primeros cristianos, siendo principalmente judíos, celebraban la Pascua el día 14 del primer mes en memoria de la muerte de Cristo, y continuó con los gentiles que se convirtieron a Cristo. De Roma todo el occidente adoptó el día del sol como el día de celebración. El 14 día del mes, de acuerdo a la celebración de la Iglesia del Oriente, caía en diferentes días de la semana. Es decir, las iglesias orientales todavía guardaban el día 14 como había sido. La regla de Roma estableció que la celebración debería ser siempre en domingo. Y si el día 14 caía en domingo, no la celebraban ese domingo, sino la celebraban el siguiente domingo, simplemente para conformarse a las costumbres de los paganos y para facilitar su conversión y para ser totalmente diferentes a los judíos. Eso fue otro ataque al sábado. Ahí les va, hermano, lo más fuerte. Noten bien. Pon la nota, Gedi, por favor. No la muevas de ahí, déjala un ratito ahí. Hasta déjenme tomar un poquito de agua. Agárrense de sus asientos. En 1963, el entronamiento del arcángel caído Lucifer tuvo lugar en los confines de la Ciudadela Católica Romana el 29 de junio de 1963, fecha indicada para la promesa histórica a punto de convertirse en realidad. Como bien sabían los principales agentes de dicha ceremonia, la tradición satánica había pronosticado desde hace mucho tiempo que la hora del príncipe llegaría en el momento en que un papa tomara el nombre del apóstol Pablo. Dicha condición, el indicio de que el tiempo propicio había empezado, acababa de cumplirse hacía 8 días con la elección del último sucesor de San Pedro. Apenas habían dispuesto de tiempo para los complejos preparativos desde la finalización del conclave pontificio. Estamos hablando de cuando se eligió como papa a Juan Pablo XXIII. Pero el tribuno supremo había decidido que no podía haber otra fecha más indicada para el entronamiento del príncipe que el día en que se celebraba la fiesta de ambos príncipes, de Pedro y Pablo, en la Ciudadela. Y no podía haber lugar más idóneo que la propia capilla de San Pablo, situada como estaba tan cerca del palacio apostólico. La complejidad de los preparativos se debía primordialmente a la naturaleza de la ceremonia. Las medidas de seguridad eran tan rígidas en el grupo de edificios vaticanos entre los que se encuentra dicha histórica capilla, que los actos ceremoniales no podían pasar en modo alguno inadvertidas. Entonces, en esta fecha, 29 de junio de 1963, hermanos, en la Ciudadela, en la capilla de San Pablo, se lleva a cabo un rito satánico para entronizar al príncipe de las tinieblas en el Vaticano. Pero estaba en conjunto con otra iglesia en Estados Unidos, en el sur de Carolina, donde se iban a llevar las ceremonias de sacrificios. Y cuando estaban en Carolina, estaban en comunicación, cuando comenzaron todo el proceso de entronamiento de Satanás, y se estaban cantando alabanzas,
hubo sacrificios de animales y cosas que no les puedo decir. No, eso déjalo, eso, no, hubo sacrificios. Y entonces aquí nos dice que en 1963 el entronamiento del arcángel caído Lucifer tuvo lugar en los confines de la ciudad católica romana, 29 de junio de 1963. ¿Quién lo dice esto? Yo no lo digo. ¿Saben quién lo dice? El último papa, Malachi Martin o Malachi Martin. Malachi Martin es un jesuita, sacerdote jesuita. Y no es cualquier sacerdote jesuita. Malachi Martin fue consejero de 3 papas, Juan Pablo XXIII, Juan Pablo VI y Juan Pablo II. No es cualquier hombre. ¿Sabe lo que está diciendo este hombre? Pero si no me creen, vamos a la siguiente cita. Está hablando aquí Juan Pablo II al padre Damián. Pero tiene usted razón, padre Damián. Mi viaje a Rusia está relacionado con las promesas y las revelaciones de la Virgen. ¿Cuál Virgen? La Virgen de Fátima. Y estos informes han reforzado mi decisión de efectuar esta peregrinación. Le mencioné recientemente al padre Ángelo que he sospechado desde hace mucho tiempo que mi predecesor estaba en lo cierto cuando habló que el humo de Satanás había penetrado en la iglesia. Hoy estoy convencido de ello. Lo está diciendo Juan Pablo II. Nadie que haya leído estos informes y digerido los detalles de la confabulación del voto de criterio común puede dudar de que necesitamos ayuda especial en particular. Solo en esta ocasión se le quebró la voz a su santidad, pero se recuperó enseguida. En particular necesitamos, dice el Papa, en particular necesitamos ayuda para esta santa sede de Pedro, si queremos evitar que se derrumbe y se apodere de ella el demonio. Juan Pablo II lo dijo, y está en el mismo libro de Malachi Martin. Aquí lo que están tratando es de que había una conspiración de cardenales en el Vaticano porque querían que el Papa Juan Pablo II dimitiera de su cargo. La última cita. En otro 29 de junio, pero de 1972, el Papa Pablo VI admitió públicamente con amargura que el humo de Satanás se ha introducido por las grietas de la iglesia. Para terminar, hermanos, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, la ciudad donde fueron los sacerdotes de Babilonia a establecerse después del derrocamiento de Babilonia. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La pregunta es, ¿quién es Antipas? Aquí está diciéndolo. No sé si me puedas dar la cita, Hedy, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién es Antipas? Antipas, no hay registro en la historia cristiana de que digan, sí,
era el hermano tal. No, Antipas es una característica de la iglesia, de los fieles que estaban en Pérgamo, que se oponían al Papa. Papa, Antipas, opuestos a la exaltación del obispo de Roma como Papa. Antipas, opuesto. Capítulo 2, versículo 13. Entonces, esta es la característica que tenía esta iglesia, o estas características, porque aquí es en este periodo cuando el obispo de Roma se exaltó para tomar el lugar y usurpar el lugar del Señor Jesús. Y Antipas fue perseguido ahí. Aquellos que eran fieles a la palabra de Dios, porque se oponían a la exaltación de los que dijo el apóstol Pablo: entre vosotros mismos, obispos, entre ustedes mismos, se va a levantar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, los traerán los discípulos hacia sí mismos para que los adoren a ellos. Se exaltan a sí mismos. Y lo vemos en la escritura que dice: se iban a exaltar, se iban a magnificar, se convirtieron en santos, se convirtieron en intercesores, se convirtieron en confesores, se convirtieron en papas, se convirtieron al lugar que tiene Dios. Y toman los títulos y los nombres de Dios, su santidad. Ese título solamente le corresponde a Dios y a ningún hombre, quien sea. Bien. Entonces, vamos a esperar, hermanos, qué sorpresa nos tiene el siguiente periodo, que es el periodo Tiatira, en la siguiente semana. Gracias por su tiempo, por su atención. El Señor les bendiga.